En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar con nuestra serie especial que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de los 10 mandamientos bajo un tema, la grandeza de la ley de Dios. Como dijo el Señor, Él es escrito las grandezas de mi ley. Pero los que la recibieron las tuvieron como cosas sin importancia. Todos recordarán tal vez lo que hablamos hace 8 días. Hoy vamos a hablar de la permanencia de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. No han terminado. Mientras que estemos en la tierra, nos acompañarán, porque cuando ya estaremos en la eternidad, pues ya las cosas cambiarán a otra dimensión. Pero mientras estemos bajo esta naturaleza humana que tenemos, viciada y que nos lleva de una u otra manera de vez en cuando, si nos descuidamos al pecado y alejarnos de Dios, necesitamos atender lo que Dios menciona en su palabra. Y por eso es lo que Dios ha mencionado con la ley. Con la ley nos la dio, los 10 mandamientos nos los dio para seguir adelante hacia la perfección. Dejé una tarea hace 8 días, era leer varias veces los 10 mandamientos, primero, y la segunda cosa, ¿se acuerdan qué era que les pedí? Memorizarlos. Espero que ustedes hayan sido fieles, los hayan leído varias veces, ojalá una vez cada día, y luego ya los hayan memorizado. Y no me digan que son 2 mandamientos, porque los 2, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, es el resumen que Jesús hizo de los 10 mandamientos. Y de eso hablaremos mucho más todavía. Entonces, hermanos, espero que hayan cumplido la tarea. Ustedes son fieles discípulos y son muy obedientes al Señor, no a mí, sino al Señor, porque el Señor, ¿cómo van a vivir aquello que no saben, que no conocen? Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, gracias por ser fieles en la tarea que les mencioné. Y precisamente, el problema principal que tenemos en la iglesia es la lectura de lo que leemos, porque a veces leemos la Biblia como una historia. Y aquí yo quiero ser muy claro en cuanto a eso. La Biblia no es una historia, escúcheme. Tiene historia, pero no es historia. Así que quiero que lo recuerden bien. Por ejemplo, los seminarios cristianos tienen una materia que se llama la historia de la Biblia. Y pasan por toda la Biblia como historia. Me parece que ha sido una buena enseñanza para ver lo que pasó en el pasado. Sin embargo, nos deja un vacío enorme, porque si leemos la palabra del Señor, nos habla otra cosa. Pues la Biblia, recuerden, no es un libro de historias. Por eso es diferente a los libros de historia. Yo he leído, por ejemplo, he leído algunos libros de historia que me hayan ayudado mucho. Pero la Biblia no es un libro de historia cualquiera, ¿sí? O leerlos no es como leer los clásicos antiguos, los clásicos de los griegos, de los romanos, en fin, no. Y yo quiero decirles, yo no soy contador de historias, o de historietas, o de cosas por el estilo. Lo que les estoy hablando no es la historia, sino la palabra viva del Señor. En el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4, y miren lo que dice en el versículo 12 y 13 de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es, no fue viva, no será viva, es ahora, hoy. En nuestra vida, cuando tú lees la Biblia es viva, es algo que está ahí presente. No nos cuenta una historia de lo que pasó hace 500 años, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 5000 años, hace 6000 años. Claro, nos recuerda todo lo que aconteció, pero es más que historia. La palabra de Dios es viva y eficaz.
y por tanto es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ningún libro que se escribe por los hombres, ninguna historia que se escribe tiene esa capacidad, pero la Biblia, este libro precioso, sí tiene esa capacidad de penetrar, de partir los tuétanos, en fin, las coyunturas, de dividirlo, ¿no? Y luego dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios a través de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Significa sencillamente que cuando yo me confronto con la palabra de Dios, ella que es viva, me revela lo que yo soy, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy decidiendo en mi vida, y me indica si está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Así que la Biblia no es un libro de historia, recuérdelo. Los evangelios no son historia. Hay historia, pero no son historia. En el Antiguo Testamento hay historia, pero no es historia. Es la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios siempre es una palabra viva. Así que entendamos eso, porque cometemos muchos errores al caminar en ello. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo algo muy interesante. En el capítulo 5 dice, y aquí quiero hablar acerca de la ley de Dios, de lo que la permanencia de la ley. Dijo el Señor Jesucristo verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuche, la ley de Dios es permanente. Y sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, otra vez, para confirmar, no es una historia. Recuerde que la palabra tiene poder para transformarnos, para hacer una obra en nuestra vida, para llevarnos de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3. Hace 8 días mirábamos la grandeza de la ley de Dios y mencionamos que tiene 3 funciones: la función política o social, que tiene la función pedagógica, es decir, de enseñarnos a nosotros como cristianos que hemos llegado a ser cristianos, señalarle al hombre que es pecador, que tiene una naturaleza apartada de Dios y que necesita un Salvador. Es la enseñanza pedagógica, haciendo un resumen de hace 8 días, pero también tiene la enseñanza didáctica. Nos enseña cómo vivir para ser santos, como dice el apóstol San Pablo allá en la carta universal a los Efesios, que hemos meditado en ella, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Es decir, eso es lo que Dios quiere, y eso es aparte de lo que es la ley de Dios. Las dos primeras están dirigidas, digamos, al mundo que no conoce al Señor: la política, la función política o social de la ley, o la función pedagógica está dirigida a ellos. Pero la última, que es la didáctica, está dirigida a nosotros como cristianos, porque cuando leemos la palabra viva y eficaz, tiene poder de transformarnos en nuestra vida, como lo vamos a seguir viendo. Por eso es importante estudiar la palabra y estudiar los 10 mandamientos. Y en cuarto lugar, tenía un punto más que no lo mencioné, o no, sí lo mencioné, pero digamos que ahora lo tengo: las consecuencias de violar la ley de Dios. ¿Se acuerda que lo mencionamos hace 8 días? Mencioné algunos aspectos muy interesantes. Cuando violamos la ley de Dios, viene la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? Es darle al hombre lo que se merece. No lo olvide. Justicia es darle al hombre lo que se merece. Dios le había dicho a Adán y a Eva, o a Eva a través de Adán también, en ese caso,
que el día que le desobedecieran, que comieran del árbol que les dijo que no comieran, ese día morirían, porque la paga del pecado es muerte, recuérdenlo bien. Entonces, la justicia es darle a aquel lo que merece. ¿Y qué es lo que merece? La muerte. Pero luego hablé de la misericordia de Dios. Dios en su misericordia ve que no hay esperanza para el hombre, entonces la misericordia aparece como parte de su carácter y se pone entre el juicio y el ser humano que que va a recibir la sentencia. Entonces la misericordia es detener lo que el hombre o la mujer merecen por haber violado los mandamientos. La justicia le da al hombre lo que merece. La misericordia detiene lo que aplaza mejor la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre el hombre. Y en tercer lugar aparece la gracia. Y a través de la gracia, con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos da a nosotros lo que no merecemos. Yo dije, no, yo no merezco el perdón, tú tampoco. Nadie lo merece. No merezco la vida eterna. Nadie lo merece. Pero Dios en su gracia vino para darnos perdón y darnos vida eterna. Y eso tiene que ver con la ley de Dios. Es muy interesante que lo entendemos. Así que, haciendo ese pequeño resumen hoy, voy a iniciar nuestra charla. Y es la introducción a los 10 mandamientos. La segunda introducción. Mire, uno pudiera hacer tantas introducciones de la ley sin entrar realmente en la materia como corresponde, pero es que es necesario establecer estas pautas que necesitamos. Hoy es la segunda introducción que menciono. Yo podría hacer unas 10 introducciones y para poder entender lo macro, lo que implica, lo perfecto, lo bello, lo hermoso que es la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Muy interesante que lo entendamos. Entonces voy a pedirles un favor, que ya leí una parte de San Mateo, capítulo 5, donde Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Voy a seguir después del verso 20 que había leído al verso 21, capítulo 5 de San Mateo, verso 21 en adelante. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o necio quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario en el camino, no sea que él te lleve al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Si yo no perdono, Dios tampoco me perdonará. Por eso dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Si yo no perdono, yo mismo estoy dando la sentencia que no merezco el perdón y le estoy diciendo a Dios, yo no perdono a mi hermano, entonces le estoy diciendo, tampoco merezco tu perdón. Es un asunto muy delicado. Es decir, Jesús toma uno de los mandamientos, ese mandamiento tan importante que es el de no matarás, el 6º mandamiento, lo toma aquí y lo expande. Lo que hace el Señor no es anularlo, es expandirlo. Pero luego sigue diciendo, toma el 8º mandamiento, o el 7º mandamiento que dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Ese es el 7º mandamiento. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de sus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno.
Entonces aquí amplía lo del adulterio y luego incluye lo que significa el adulterio, que le llevaría quizás seguro al divorcio. Entonces habla del divorcio tan común hoy en día, dice el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, porque está basado en los 10 mandamientos que está en el libro de Deuteronomio, dicho por Moisés, amplía. Los mandamientos se amplían para no solamente un acto sexual, sino todas las implicaciones que tiene. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Yo diría, para entenderlo hoy en nuestra cultura, cualquiera que repudia a su marido, se dijo, dele carta de divorcio, y se dice hoy en día. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer o a su marido, a su cónyuge, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y luego dice acerca de los juramentos, dice, recuerde que el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Es decir, no tome el nombre del Señor en vano. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús amplía los mandamientos que se encuentran en los 10 que están encapsulados, pero cada mandamiento tiene un significado bastante amplio, que es, espero, lo que podamos atender en lo que Dios nos dice, pero Jesús aquí nos amplía por lo menos algunos. Luego dice, oíste que fue dicho, que surge de la ley de Dios, del perdón, todo lo que tenemos de relación con nuestro hermano. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Por eso la segunda tabla tiene que ver con nuestro amor a los enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos, es decir, los que no conocen a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, si saludáis solamente al que te cae bien y al que no te cae bien, le da la espalda o no lo quieres ver, ¿qué diferencia hay entre un cristiano entonces y un impío? Anda por el mismo camino. No está siendo la luz que debe de ser. Si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿qué no serán las mismas tinieblas? Dice el Señor. Pero luego sigue diciendo algo aquí muy espectacular, muy tremendo. Escuche, dice el verso 48. Sed pues vosotros perfectos. Escuche, es ni más ni menos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, el camino del cristiano es el camino a la perfección. No somos perfectos, pero lo que está diciendo es, caminen hacia la perfección, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. No que yo haya alcanzado ya aquello para lo cual fui asido, pero sigo adelante en busca de la perfección. Todos nosotros vamos adelante buscando la perfección, para ser como nuestro Padre que está en los cielos. Él no nos creó
para aborrecer al enemigo, no nos creó para aborrecer a nuestro hermano, no nos creó para aborrecer a nadie, nos creó para amar a todos. En fin, para cumplir los 10 mandamientos, para vivir. Los 10 mandamientos es parte del carácter de Dios, del propósito de Dios, y como digo, cada mandamiento y el espíritu de los 10 mandamientos es tan amplio que implica toda la vida cristiana. Por eso, hermanos, estoy diciendo acerca de la permanencia de la ley. No, Jesús dijo, no he venido para anular la ley, vine para cumplirla. Y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley perecerá. Y nosotros entonces, hoy vivimos con base, no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, pero una vez que somos salvos, vamos a vivir conforme a lo que Dios le agrada, en esos 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Aquí hay una diferencia grande, porque muchos guardan la ley creyendo que a través de guardarla son salvos y rechazan a Jesucristo. El único camino al cielo es Jesucristo, pero una vez que estamos en Jesucristo, tenemos que vivir conforme los mandamientos que Dios ha establecido. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre que está en los cielos. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? Viviendo conforme a su palabra. Si lo amo, voy a obedecer su palabra. Y la palabra implica los 10 mandamientos. Es la esencia, es la base. Por eso Dios los escribió con su mano. Con su dedo escribió los 10 mandamientos. Y no hay nada que Dios haga con su mano que no sea santo, que no sea perfecto, que no busque el bienestar de nosotros. Hemos hablado de eso, pero tengámoslo en cuenta. Por otro lado, lo que encontramos en la palabra del Señor es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en los 10 mandamientos. Escuche, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y haré de ti una gran nación. Sí, una gran nación. Se lo prometió. Al pasar el tiempo, eran unas tribus que iban desarrollándose, fueron a Egipto y fueron esclavizados. Y Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Para qué los sacó? Para cumplir lo que le había dicho a Abraham. Haré de ti y de tu descendencia una gran nación. Y entonces, al sacarlos, Dios les dio los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es base para ser una gran nación. Si ustedes leen en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos 5 al 8, anoten bien, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, que me fascina. Creo que debo leerlo por lo menos, porque es muy importante que lo entendamos. Capítulo 4 de Deuteronomios, versículos 5 al 8. Miren lo que dice en ese pasaje. Dice, mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me lo mandó, dijo Moisés al pueblo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, es decir, en el lugar donde ustedes vivan. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuche, Dios lo sacó de Egipto para cumplir lo que le prometió a Abraham, y entonces le dio los mandamientos para eso. Dice que ¿qué nación hay que tenga esos mandamientos? ¿Sí? Y es una nación grande. La gente lo va a decir, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano a ellos? Que como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto todo le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos,
Esto es fantástico. Si queremos tener una nación grande, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Ninguna nación es grande si no guarda los 10 mandamientos. Permítame darles un ejemplo, un modelo. Los Estados Unidos se fundaron y se desarrollaron bajo los principios de los 10 mandamientos. En Cristo, redimidos, llevando a Jesucristo como la esperanza, pero viviendo conforme a la ley de Dios. Y entonces creció una nación hasta hacerse la nación más poderosa de la tierra. Inclusive en la Corte Suprema de Justicia existe un altar o un monumento a los 10 mandamientos, y en todos los sitios de las cortes en distintos lugares en los Estados Unidos existen los 10 mandamientos. Están como parte de lo que significa hacer justicia. La justicia no puede suceder sin los 10 mandamientos. Sin los 10 mandamientos hay injusticia, hay corrupción, hay degradación, hay crimen, hay sangre, hay todo, porque no respetamos los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos hace grande. Por eso la Corte Suprema de Justicia, cosa que están luchando los enemigos de la fe cristiana, eliminar los 10 mandamientos de las cortes, y han pedido en los Estados Unidos que se quite porque no lo pueden soportar lo que Dios ha dicho. El hombre impío siempre rechaza lo que Dios ha dicho. Nosotros no somos de ese pueblo. Nosotros no somos del pueblo que no conoce a Dios. Por eso honramos las grandezas de la ley de Dios. Y es interesante, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, para abreviar solamente un poco, porque hay muchos pasajes que podemos mirar, del capítulo 21. Y en el verso 24 nos habla que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. ¿Cuáles naciones fueron salvas? Aquellas que vivieron conforme, aceptaron a Cristo, reconocieron a Cristo y, algo más, vivieron conforme a los 10 mandamientos. Hay que hacer dos cosas: aceptar a Cristo, porque solo en Él la gracia viene para nosotros y nos limpia de todo pecado y manifiesta que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no solamente basta eso. Hay una enseñanza que más adelante quiero mencionar, porque es muy difícil lo que algunos cristianos están viviendo. Así que, hermanos míos, tenemos que volver a los 10 mandamientos, porque eso hará entonces de nuestra nación una gran nación, y nuestra nación Dios quiere que nuestra nación al final, Colombia, sea salva. Yo recuerdo hace años, cantábamos una linda canción cuando empezó el avivamiento en Colombia, que decía: nuestra patria será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, tan solo caminar de él en pos. América, y luego mencionaba a todos los países de América Latina, dice, andarán a la luz de la palabra del Señor. Sí, América será para Cristo. Colombia, nuestra patria, será para Cristo. Bendito el nombre del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que modelar cómo se vive para agradar a Dios, para que sea una gran nación, para tener una gran familia, para tener un gran negocio, para tener una gran empresa, que realmente lo que produzca sea utilizado para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y ese mandamiento, mis amados hermanos, es muy interesante. Por ejemplo, en el libro de Éxodo nos dice algo. Mire lo que el Señor le dijo al pueblo. En el capítulo 19 y versículos 5 al 8 de Éxodo, dice esto. Y tengan en cuenta este pasaje que voy a leer ahorita, porque después lo analizaremos a la luz de lo que es la iglesia. Dice: ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho,
todo lo que Jehová ha dicho y diga, lo haremos. Sigue diciendo, lo haremos. Y Moisés refirió al Señor todas estas palabras del pueblo. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es la manifestación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Tiene que ver con el pacto. Y si vamos al Nuevo Testamento, hermano, hay algo aquí que quiero dejar con ustedes muy interesante en el capítulo de segunda de Pedro. Escúcheme. Recuerda que el Señor les dice aquí, si vosotros guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Pero Pedro también lo refiere a la iglesia. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, anota, Primera de Pedro capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, tesoro escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, la misma promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, nos la hace a nosotros y nos declara, una vez que estamos en Cristo, una vez que lo declaró para Israel cuando salió de Egipto, para hacerlo su pueblo, para hacerlo su nación, y lo declara para nosotros cuando nos saca del Egipto nuestro, que es el pecado, de los deseos de la carne, de la esclavitud de la carne, y nos libra de la esclavitud en que estábamos, y hoy somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino para ser una nación santa, es decir, una nación que anda en los caminos del Señor. Hermanos, mire, hay muchas cosas para hablar de este tema, es muy amplio, muy bello, solamente por eso es una segunda introducción que estoy haciendo. Quiero mencionar el poder de los 10 mandamientos en las instituciones básicas establecidas por Dios. Hay 3 instituciones básicas establecidas por Dios: la iglesia, la familia y el Estado. Los 3 deben vivir conforme a los 10 mandamientos. A ninguno se le permite violar delante de Dios, delante de la justicia de Dios. A ninguno se le permite violar los 10 mandamientos. Y si los viola, los puede hacer, pero el juicio vendrá. En Colombia, nuestra patria, el juicio va a venir sobre Colombia, sobre las naciones de la tierra, a menos que nosotros, sus mensajeros, llevemos su mensaje y pidamos al Señor que haga un despertar maravilloso en Colombia. No importa lo que él piense, el nuevo orden mundial. Dios, nuestra majestad, está por encima de lo que piensan los hombres, de lo que piensan las naciones. Va a traer un avivamiento espectacular. Y Colombia, llegará el momento en que doblará sus rodillas delante del Señor y proclamará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se arrodillará y vivirá conforme a los mandamientos del Señor, porque son básicos. La familia, la iglesia y el Estado es igual. El propósito se cumple ahí, el propósito eterno, supremo, inmutable y también inalterable de Dios, lo que hemos llamado el PESI. Es el propósito eterno de Dios e inmutable de nuestra majestad. Y luego nos dice algo muy interesante. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Sigamos el libro de Deuteronomio. Yo estoy bajando con muchos textos de la Escritura, porque es la única manera de mostrarles la variedad a través de las Escrituras. Después yo puedo hablar de historia, puedo hablar de otras cosas para mostrar los efectos. Pero hoy, como estamos volviendo a las Escrituras, me detengo en las Escrituras. En el libro de Deuteronomio, después de que Dios en el capítulo 5 les da los 10 mandamientos, que Moisés hace el recuento de los 10 mandamientos, porque ese ya es el último libro que escribió Moisés, hace el recuento y vuelve y repite los 10 mandamientos, dice: estos pues son los mandamientos, el verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio. Recuerde, Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar, o la tierra en la cual están viviendo, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Y una vez que dice esas palabras, entonces pronuncia lo que se llama el Shema Israel. Esa declaración que todos los judíos conocen y que nosotros debemos conocer bien. Shema Israel. ¿Cuál es el Shema Israel? Dice el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y por eso hay una sola ley, la ley de Dios, la que gobierna. No es la ley de los hombres, ni la ley de ninguna institución. Solo la ley de Dios es la que permanece para siempre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escuche para la familia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón de los padres, el padre y la madre, estarán los mandamientos del Señor en el corazón de los padres. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Están aprendiendo tus hijos la ley de Dios de tus labios? Es una pregunta que debemos hacernos. No quiero traer sentimientos de culpa. Solamente quiero despertar que tenemos que vivir a la luz de la palabra del Señor, a la luz de los 10 mandamientos. Escuchen, sigue diciendo este pasaje. Estas palabras que yo te mando hoy no solamente estarán sobre su corazón, versos 6 y el 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, aquí en esa parte, en tu mente allá, y las atarás como una señal. Recuerden el verso 8, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo se ha olvidado esta verdad? La verdad es que ya no la escribimos. Bueno, no necesitamos escribirla si la sabemos de memoria, si la tenemos. En ese tiempo no tenían la escritura como la tenemos nosotros, ni la forma de escribir para que lo tuvieran en todo lugar. Entonces le dio esas verdades especiales. Lo que quiere decir es que este mandato del Señor debe de estar en nuestro corazón como padres y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Y natural, la iglesia tiene que vivir bajo este principio. Hay una palabra que quiero que recuerden bien. No es conocida la palabra, no es tan fácil y vamos a escribirla. La van a ver en pantalla, ahí está en pantalla ya. Antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? ¿Qué es una antinomiánico? En fin, como dijéramos, ¿qué es antinomianismo? Es vivirse la ley de nuestra majestad. Es decir, yo no necesito la ley de Dios, yo vivo conforme yo desee. El que no vive conforme a la ley de Dios es un antinomiano. Y no queremos ser un pueblo antinomianista de ninguna manera. Algunos dicen, yo ya soy salvo, ya tengo a Cristo, Cristo me salvó. Entonces no es importante cómo yo viva, porque al fin y al cabo, como dijo el borracho, Dios ama a sus borrachitos. No te equivoques, hermano. Tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, no es la salvación la tenemos, eso es lo que menciona el 2 de Corintios capítulo 5, que tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. En los salvos tendrán que dar cuenta para recibir la recompensa. Y hermanos, yo no sé todo lo que eso implicará, pero lo único que yo sé es que tú y yo también vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Los no cristianos se presentarán ante el tribunal blanco. Hay dos clases de juicio: el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco, que ese será el final. Ese en su momento lo vamos a tocar. Así que, hermanos míos, esos mandamientos es muy especiales. Así que no solo para la familia, para la iglesia, sino para el Estado. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo tiene que
vivirse conforme a los principios que Dios ha establecido. Tengo muchas enseñanzas sobre eso. No tengo tiempo. Pero, hermanos, es que nuestra majestad se propuso con el especie, es decir, el propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable de Dios, tener una familia de muchos hijos. Y como dice en el libro de Apocalipsis, que después de que vio lo que había visto antes, el cordero que fue inmolado, las personas, las almas de los que habían muerto en el capítulo 6, y después los señalados por el Señor, esos 144,000, que habla del pueblo de Dios, que tiene que ver, es un número, comparando a la humanidad, es un número reducido realmente de semilla para Dios. Pero no quiero entrar en ese tema, solamente decir, después, dijo Juan, después de los 144,000, vi una inmensa multitud de hombres y mujeres que nadie podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación, de toda etnia, que decían a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y estaban vestidos de túnicas blancas, de vestidos blancos, y con palmas en sus manos, palmas del victorioso, del Salvador. Hermano, ese no es nada más que el pueblo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, que fue lavado por la sangre del Señor, pero que vivió para agradar al Padre. Y si queremos vivir para agradar al Padre, no podemos desconocer los 10 mandamientos. No hay nada que hacer, hermano. Permítame decirte, yo quisiera decirte: mire, ya tienes a Cristo, haga lo que se le da la gana, que se va para el cielo. No haga lo que se le da la gana, porque no va al cielo, se va al infierno. Porque todo aquel que no está vestido del traje que Dios estableció, será atado de manos y echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Solamente quiero que entendamos la importancia de esto. Todos nosotros, todos esos que estaban allá, fueron transformados a la imagen de Jesucristo. Aquí quiero decir algo muy importante, a ver si puedo comunicarlo, cómo pienso realmente, cómo comunicarlo. Dice en Romanos capítulo 8, 29, que a los que llamó también predestinó para que sean transformados a la imagen de Jesús. La familia de Jesús, toda la familia del Señor que vivirá con Él, tendrán recobrada la imagen de aquel a quien fueron creados. Fuimos creados a la imagen de Dios. El pecado desdibujó la imagen y en Cristo volvemos a recobrarla. Aquí hay algo que yo quiero decirles, hermanos míos, algo muy interesante. ¿Sabes por qué Jesús, cuando los desafió, les dijo: muéstrenme si yo he pecado, muéstrenme algún pecado? Y nadie podía mostrar ningún pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vivió conforme a los 10 mandamientos. Si hay alguien que modeló los 10 mandamientos, fue Jesús. Amó al Padre con todo el corazón, con toda su alma. La primera tabla la cumplió completamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y semejanza de cosa que está arriba en los cielos, ni te posarás ante ella, ni le rendirás ningún culto. Y luego, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra al Padre en el día que Él escogió. Jesús vivió conforme a la ley de Dios. Y amó a su prójimo. Amó a Dios y amó a su prójimo. Jesús nunca mató. Jesús nunca adulteró. Jesús nunca robó. Jesús nunca habló falso testimonio contra nadie. Jesús nunca codició. La vida de Jesús fue vivir conforme a los 10 mandamientos. Porque así es aquel que está creado a la imagen de Dios. Jesús es nuestro modelo. Y si es nuestro modelo, ¿cómo debemos vivir? Como Jesús vivió. Por eso el apóstol San Juan dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Violando los 10 mandamientos? No, viviendo a la luz de los 10 mandamientos. Y así debemos vivir. Quiero enfatizar, no somos salvos por guardar los 10 mandamientos. Escúcheme, no somos salvos por obra. Somos salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo. Pero una vez que somos salvos, no somos salvos para violar lo que Dios escribió con su mano. Hermano, espero que esto quede claro. La permanencia de la ley de Dios.
Y Jesús entonces hizo un pacto con nosotros y lo tomó como lo vamos a hacer ahora al final con la cena del Señor. La noche que fue entregado, Jesús se reunió con sus discípulos, tomó pan y vino. Y después de darles el pan, les tomó también la copa y le dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por todos vosotros. Y Dios nos trasladó con esa muerte en la cruz del Calvario, nos trasladó del reino de las tinieblas donde estábamos atados y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Hoy yo soy miembro del cuerpo de Cristo, estoy en el reino de mi majestad, de tu majestad, de nuestra majestad, y vivimos solo para agradarle a Él. Hermanos míos, el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue muy grande para salvarte, pero también para llamarte a vivir una vida como la que Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Vivió una vida, estuvo con pecadores, estuvo con ladrones, sí estuvo con todos ellos, pero nunca vivió como ellos. Se acercó a ellos para hablarles de su amor y de su gracia y rescatarlos. Nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Hermanos míos, es tan profunda esta verdad, tan grande, hermanos míos. Hermanos, yo recuerdo que basado en Jeremías 31, del 33 en adelante, cantábamos hace un tiempo: una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Por Moisés dio mandamiento, promulgando así su ley sobre 2 tablas de piedra, con su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó. Tal vez estamos repitiendo la misma historia. Dios hizo un pacto con nosotros y lo señaló, lo ilustró con la copa y el pan, con el vino y el pan, y lo dio a sus discípulos. Y recuerden, este es el nuevo pacto que yo hice con ustedes. Dios hizo un pacto con Israel, pero el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó. Y tal vez estamos iguales. Somos un pueblo rebelde, aunque somos pueblo de Dios, pero rebeldes. Y no hacemos la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Recuerde, el precio que pagó Jesús fue muy alto. Como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 20 y 21, nos menciona que el Dios de paz, que nos guarde, que nos complete, por la sangre del pacto eterno que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Hermanos míos, los que estamos en Cristo somos el nuevo pueblo de Dios y estamos solamente para hacer lo que Él le agrada. Hermanos míos, hay muchas cosas más que se me quedan escritas, se me quedan los puntos, pero el tiempo se va. Tenemos que participar de la cena del Señor. Hermanos, démosle gracias a Dios por su infinito amor. Vamos a inclinar el rostro. Tendremos un pequeño tiempo de receso para que ustedes se preparen con el pan y el vino y participemos de ello. Oremos, permítame orar. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por poder llevar ese mensaje a mis hermanos. La permanencia de tu ley. Tú no anulaste la ley, viniste a cumplirla. Y como dijiste, mientras que pase, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley perecerá. Y nos has llamado a honrar tu nombre, obedeciendo lo que el Padre escribió con su mano. Señor, ayúdanos a entenderlo. Señor, ¿por qué nos da la ley? ¿Por qué los cristianos tenemos que guardar la ley? No para ser salvos, sino para ser santos. La ley nos conduce a la santidad. Señor, permítenos entenderlo y que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Después de haber escuchado el mensaje, vamos a tener la cena del Señor. Porque, como lo hemos mencionado, la cena del Señor es el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, en el cual sus mandamientos permanecen. Y vamos a tener la cena del Señor recordando ese compromiso que tenemos de ser ese pueblo santo que Dios eligió para su gloria y para su gracia, y que Él nos quiere llevar hacia la perfección. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, abrió el camino
para que nosotros camináramos, fuéramos hacia esa dirección. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a recordar ese momento glorioso que hoy trae la gracia de Dios a nosotros para poder participar y sellar y decirle al Señor, Señor, lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con mi compromiso contigo, Señor. No estoy participando de algo que es sin valor, sin significado real, sino que detrás de lo que está el pan y el vino hay una realidad, que somos el pueblo de Dios y que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la familia que Cristo vino a comprar en la cruz de Calvario para cumplir el propósito eterno, supremo, inalterable del Padre. Entonces, quiero que oremos por ese momento especial. Señor, te damos gracias por participar del pan y del vino que nos recuerda tu sacrificio en la cruz de Calvario. Ese sacrificio que fue preparado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Señor, pero que hoy a través del pan y del vino lo conmemoramos. Señor, en tu nombre santo, yo bendigo este pan. Señor, que es símbolo del cuerpo tuyo, morido en la cruz de Calvario por nosotros. Bendigo el pan y al comerlo, al participar de ellos, recordamos que estamos en un momento muy especial, de una manera real, tú estás presente con nosotros. Señor, y en tu nombre santo yo parto este pan, así como tu cuerpo fue partido en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen el pan allá en sus casas o donde estén. Tomen el pan y estén dispuestos a participar de él. Yo parto el pan y vamos a comerlo en el nombre de Jesús. Teniendo este pan en la mano, vamos a comer de él en el nombre del Señor Jesucristo, conmemorando que Él llevó en la cruz de Calvario nuestros pecados y por sus heridas fuimos curados. No solamente sanidad física, que hay sanidad física, pero también hay sanidad espiritual, hay sanidad relacional, hay sanidad perfecta y completa en todo el cuerpo de Cristo. Yo, Señor, al comer este pan, vamos a decirle, Señor, yo decido vivir en paz con todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, empezando por el tabernáculo de la fe, donde tú nos has colocado. Todos los que son o han sido miembros del tabernáculo de la fe son bendecidos a través de este pan que comemos hoy. Comamos por la unidad del cuerpo de Cristo. Comamos todos. Amén. Gracias, Señor. Después de haber comido el pan, tomó también la copa. Quiero animarles a que todos tomen la copa en sus manos. Y esta es la copa, como dijo Jesús, del nuevo pacto, en mi sangre, la cual es derramada por vosotros, para hacer un pacto eterno con cada uno de mi pueblo, dijo el Señor, que ha aceptado mi redención. Es lo que estamos haciendo. Entonces, recordando ese compromiso con Jesucristo y de vivir los 10 mandamientos para ser semejantes, para ser transformados también con la ayuda del Espíritu Santo y la redención, ser transformados a la imagen de Jesús. Bebamos de esta copa en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por poder participar en este día del pan y de la copa, Señor. Señor, renovamos nuestro compromiso contigo. Y lo que no habíamos entendido, hoy lo entendemos mejor. Y entonces, con tu ayuda, vamos a vivirlo. Vamos a ser transformados cada día a la imagen de Jesús. Llegará el día
en que seremos, la obra tuya estará completamente terminada en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Espero que hoy, el resto del día y el resto de esta semana, este mes, en fin, el resto de nuestra vida, siempre recordemos y seamos agradecidos con lo que Cristo hizo por nosotros. Bendiciones.